Que Dios los bendiga, qué alegría poder estar nuevamente con ustedes, aquí compartiendo en este programa que anhelamos sea de bendición para tu vida, para tu familia. Hoy estaremos hablando acerca de mirar a Jesús para ser salvos. Me acompañan un grupo de pastores de la Iglesia Cristiana de La Plata. ¿Cómo están? Dios le bendiga, pastor. Bendiciones. Bueno, a ver si me ayudan a reflexionar sobre este tema que nos habla San Juan capítulo 3, verso 14, donde Jesús en una charla con Nicodemo, un religioso de su tiempo, que buscaba entrar al reino de Dios, Jesús le dice, bueno, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que suceda con el Hijo del Hombre, que tiene que ser levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Este relato que habla Jesús se encuentra en el libro de Números, capítulo 21, del 4 al 9, donde cuenta que el pueblo de Israel estaba en la tierra de Edom y comienzan a quejarse delante de Dios por el maná, que era muy liviano, que estaban cansados de comer eso. Y entonces Dios permite, para que ellos puedan reflexionar y arrepentirse, víboras, serpientes que había en el lugar, que hasta ese momento estaban siendo protegidos, pero las serpientes comenzaron a morderles, eran serpientes venenosas, y mucho pueblo comienza a morir. Entonces el pueblo se arrepiente de su pecado y le pide a Moisés que interceda delante de Dios para que Dios quite esa serpiente. Dios oye la oración de Moisés, no quita la serpiente, pero sí le dice que debía hacerse Moisés una serpiente de bronce y levantarla, para que la vean desde todo lugar del campamento, para que al mirarla puedan ser sanados. Así también debe suceder, dijo Jesús, con el Hijo de Dios, con el Hijo del Hombre, para que todo el que lo mire a Él pueda ser salvo. Mire, pastor, en relación a lo que usted está comentando y al título del programa de hoy de Miremos a Cristo y seamos salvos, en el libro de Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿no? Va en relación clara a lo que usted compartía, que esos israelitas necesitaban mirar la serpiente de bronce para ser salvos, ¿no? Hoy la humanidad necesita mirar a Jesús, porque no hay otro nombre en el que podamos Ahora encontrar vos fijate salvación. que la respuesta que le da Dios, no al pueblo, le da la salida, pero le da de una manera quizás inesperada. ¿Cómo? Le están mordiendo serpiente y tienen que mirar una serpiente, ¿no? Recordemos que eran venenosas, ¿no? Y al mirarla, a esa serpiente de bronce, estaba representando que el remedio era lo mismo que la causa, lo que le estaba produciendo la muerte. Y dice, así también deberá suceder en este tiempo, que el Hijo de Dios, Jesús, sea levantado en esa cruz y también cargue sobre él el veneno del pecado, que es lo que a los israelitas los mataba el veneno de la serpiente, pero al hombre lo está matando el veneno del pecado. Y Cristo es levantado, ¿no? Justamente cargando ¿qué? El pecado de todos nosotros, para que todo aquel que lo mire pueda realmente salvarse. Algo inesperado, por eso la Biblia dice que esta salvación tan grande, para los judíos es tropezadero, dice, ¿cómo puede ser esto? Y para los paganos, los gentiles, dice, es locura, ¿acaso no hay otro escape? La palabra del Señor nos dice, ¿no? En el libro de Isaías que el Señor, Dios, que el Padre, cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Al ser el Señor Jesús levantado en la cruz del Calvario, Él cargó con el pecado que cada uno de nosotros cometió, ¿no? Mandamos a Cristo a la cruz por nuestros pecados. No murió solamente por uno o por dos, sino por todos nosotros que le fallamos. Se suele decir, ¿no? Que quizás la solución a un problema se empieza por reconocer el problema, ¿no? Cuando nosotros reconocemos nuestra condición de pecadores y vemos esos pecados nuestros reflejados allí en la cruz, porque Cristo murió por ellos, es cuando nosotros empezamos a ver la luz, porque vemos a Cristo muriendo por nuestros pecados y nos damos cuenta de que si Cristo está allí, es la solución que nosotros tenemos para poder ser salvos. O sea que el mensaje, ¿no?, que empezamos a dar en este programa es justamente eso, que podamos empezar a mirarnos a nosotros y ver que no tenemos una respuesta que nosotros podamos dar, sino mirar a Cristo y ver que en Él está la salida y el perdón. Está el antídoto, el remedio, ¿no?, contra
contra ese veneno que es el pecado, y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, ¿no? Pero el regalo de Dios es vida eterna a través de Jesucristo. Hoy al hombre no le están picando serpientes visibles, pero recordemos que la Biblia simboliza a Satanás con la serpiente antigua. Y también vemos cómo Satanás se introdujo desde los días de Adán en una serpiente para tentar y que entre el pecado precisamente. Ahora, cuando esa serpiente tentadora, ¿no?, hace caer a los hombres en pecado, que ya vienen con el pecado original, les está picando de muerte, ¿no? Les está metiendo el pecado y necesitan el antídoto. El hombre, la mujer de este tiempo necesita el remedio, y es que miremos a Cristo para ser salvos. Pastor, también quería hacer resaltar un tema, que ahí cada israelita en ese momento tenía que tomar una decisión, porque ellos se venían afectados por el veneno, ¿no? Pero también estaba la decisión, el Señor como que dejó a opción de cada uno decidir, sí, yo quiero tener fe, quiero creer que esta es la solución. ¿Cuál? La serpiente que ahora había sido levantada de parte de Moisés. Y así también nos enfrentamos cada uno de nosotros a una decisión. Dios nos impone la salvación, nos da el camino, la respuesta, el remedio, como usted decía, pero cada uno nos tenemos que enfrentar a decidir qué seguimos haciendo. ¿Seguimos mirando nuestra herida, nuestro pecado y cómo estamos? ¿O podemos mirar el camino que ha trazado, que es Jesucristo? Así es, Jesús mismo dijo que Él no ha venido a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo a través de Él. Dios dio el remedio y la solución para la humanidad. Para algunos es locura, para otros tropezadero, pero para el que cree es poder de Dios. Dios ya estableció el rescate para los hombres y levantó a Cristo en esa cruz, ¿no? Todos los que lo miran, yo me imagino los israelitas con la serpiente, moribundos, ¿no?, mirando de una manera también, no con arrogancia ni soberbia, bueno, a ver, ayúdame, no, te necesito, ayúdame, ¿no? Y de esa manera, cuando en humildad miramos también a Jesús, comienza a ser tocado nuestro corazón para salvación, ¿no? Porque Jesús no condena a nadie, pero los israelitas que no miraban esa serpiente, ellos decidieron y morían. Y hoy por hoy también hay mucha gente que dice, no, yo no quiero mirar a Jesús. No es que Jesús condena, es que ese es el rescate que tiene la humanidad. Lo entendamos o no, es por fe, es lo que Dios estableció. Porque después sigue diciendo el texto que es espectacular, San Juan 3:16, donde Martín Lutero lo denominó la Biblia reducida o la mini Biblia, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea que la voluntad de Dios es salvarlos a todos, pero como dijiste vos, Emilio, no va a obligar a Dios a tener que salvar, si no seríamos autómatas. Decidimos nosotros, lo miro a Jesús en medio de mi necesidad, de mis problemas, de mi angustia, del vacío, de la depresión, de la soledad o del problema que podamos tener, o no lo miro. Si lo miramos, ¿qué pasa? Seremos salvos. La palabra del Señor dice un versículo en Isaías 45:22 que resume prácticamente todo lo que estamos hablando en este bloque. Dice de la siguiente manera: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Justamente, ¿no? El Señor es Dios, no hay otra cosa que podamos mirar, no hay otra salida. Nuestra mirada debe ser levantada hacia Cristo, que es la única opción que tenemos para ser redimidos y poder alcanzar la salvación de nuestra alma. Así es, vos sabés que en esta charla que tiene, lo pueden leer todos en las Biblias, en San Juan 3, todo el capítulo 3, nos habla de esta charla que tuvo Jesús con Nicodemo, un religioso que tenía buenas intenciones, sabía de la Escritura, pero necesitaba tener un encuentro personal con Jesús. Y Jesús, cuando viene Nicodemo, que viene de noche porque le da vergüenza, como aquellos que tienen su propia religión, saben que se predica la palabra de Dios, la verdad, y hay mucha gente que quizás oye y lee la Biblia, pero como que no llega a la iglesia porque tiene sus prejuicios. Y así era Nicodemo, hasta que él dijo, no, yo no puedo seguir así, yo necesito esta salvación. Y se fue de noche, como para que nadie lo vea, a ver a Jesús. Y le dijo estas palabras en el monte: Señor, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Y Jesús le dice: Nicodemo,
si quieres si quieres ver el reino de Dios, tenés que nacer de nuevo. Al punto fue el Señor. Pero ¿cómo voy a nacer de nuevo yo? ¿Acaso de grande puedo entrar al vientre de mi madre? El que nace de carne, carne es, pero el que nace del Espíritu, Espíritu es. Hablando del nacimiento que habla Juan 1:12, que somos engendrados en un momento de nuestra vida por Dios, un nacimiento espiritual. O sea que tiene que haber un cambio de naturaleza. Hay una naturaleza pecadora que tenemos hasta el día que nos encontramos con Jesús y lo recibimos por fe. Y ahí viene la naturaleza divina. Bueno, vamos a hablarlo en el próximo bloque, que es muy interesante. Vamos a escuchar ahora un tema musical y a ver un video y enseguida volvemos. No te vayas. Jesus, do you follow? Which Jesus do you serve? If Ephesians says to imitate Christ, why do you look so much like the world? 'Cause my Jesus bled and died. He spent his time with thieves and liars. He loved the poor and accosted the arrogant. So which one do you want to be? Blessed are the poor in spirit. Do we pray to be blessed with the wealth of this land? Blessed are they that hunger and thirst for righteousness. Or do we ache for another taste of this world of shifting sand? 'Cause my Jesus bled and died for my sins. He spent his time with thieves and sluts and liars. He loved the poor and accosted the rich. So which one do you want to be? And who is this that you follow? This picture of the American dream. If Jesus was here, would you walk right by on the other side? Or fall down and worship at his holy feet? Holy, pretty blue eyes and curly brown hair and a clear complexion is how you see him as he dies for your sins. But the word says he was battered and scarred. Did you miss that part? Sometimes I doubt we'd recognize him. 'Cause my Jesus bled and died. He spent his time with thieves and the least of these. He loved the poor and accosted the comfortable. So which one do you want to be? 'Cause my Jesus would never be accepted in my church. The blood and dirt on his feet might stain the carpet, but he reaches for the hurting and despises the proud. And I think he prefers
stained glass crowd. And I know that he can't hear me if I cry out loud. I wanna be like my Jesus. I wanna be like my Jesus. I wanna be like my Jesus. Yeah, yeah. I wanna be like my Jesus. Oh, 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 Bueno, seguimos con el tema, ¿no? Quedamos en esta nueva naturaleza que el Señor cambia, la naturaleza pecadora y nos da la naturaleza divina. El Espíritu Santo que viene a vivir dentro nuestro, por eso uno lo siente al Señor en su espíritu. La Biblia nos habla de que si no tenemos el Espíritu de Dios, estamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Tenés un texto para eso? Sí, un texto que resalta el amor de Dios, ¿no? El amor de Dios en nuestras vidas, que a pesar de esa condición de pecadores, cuánto nos amó Dios, dice Efesios capítulo 2, versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así es, ¿no? Bueno, esa resurrección que podemos decir, ese nuevo hombre, ¿no? De esta nueva naturaleza que le hablamos, te doy una enseñanza de un cuento, podemos decir, donde se estaba incendiando un bosque, entonces había una rana y un escorpión. La rana salta al río y empieza a nadar, y el escorpión le dice, hey, escúchame, llévame porque me voy a quemar acá. Bueno, le dice la rana, subite, y se la llevó a caballito, podemos decir. Iba la rana nadando, ¿no? Y cuando estaban a mitad del río, el escorpión le clava el aguijón venenoso, y la rana lo mira y dice, pero escúchame, ¿qué estás haciendo? Ahora me voy a morir yo, y te vas a morir vos también ahogado. ¿Qué respuesta me das? Y le dice el escorpión, es mi naturaleza. Y esa es la naturaleza del pecado, que siempre arrastra para la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero cuando recibimos al Señor, viene esa nueva naturaleza. Creo que hay un texto de este nacimiento. Por un hombre vino el pecado, pero por uno vino también la salvación. Sí, todos tenemos la naturaleza humana, ¿no? Pecaminosa. Pero al recibir a Cristo, esa naturaleza es cambiada y nuestro corazón es transformado. Dice Romanos capítulo 5, versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Podemos leer también el 18, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora, qué tremendo el Señor, ¿no? Porque muchos dicen, pero por Adán pecó, ahora morimos todos. Pero Dios hizo justicia eterna. Ahora, por su Hijo, por uno, hay salvación. El amor de Dios, ¿no? El amor que Dios tiene por la humanidad, que no nos dejó en esa condición, sino que buscó nuestra salvación. Pero Ale, ¿quién da a su Hijo? Cuenta también allí que sucedió en África, que fue un matrimonio rico, y dice que fue una familia muy carenciada y tenía 4 hijos. Y le dice, bueno, quiere que le lleve un hijo, me lo llevo a Estados Unidos, lo vamos a meter en las mejores escuelas, se va a recibir, va a ser un profesional y va a tener una muy buena posición, porque acá están pasando hambre. Me llevo al más grande, le dice, no, al más grande no se lleve, porque el más grande se parece a mí, dice la madre. Bueno, me llevo al otro. Y el padre dice, no, ese se parece a mí. Bueno, me llevo al tercero, no, porque el tercero es el más aplicado y el que nos ayuda en nuestros quehaceres. Entonces, bueno, me llevo el más chiquito. No, el más chiquito no, porque el más chiquito está siempre enfermo y lo queremos nosotros aquí mimar. Entonces no se pudieron llevar a nadie, porque ¿qué padre va a dar a su hijo?
Ahora, Dios demostró el amor, ¿no? Los padres, ninguno de nosotros damos a nuestros hijos para que estén mucho mejor en cualquier otro lugar. Ni la madre de África, ni el padre de África, que por ahí pasaban hambre, daban a sus hijos para que estén en Estados Unidos bien. Porque ellos decían, prefiero que coma pan acá, pero están con nosotros. Ese es el corazón de un padre. No lo dio para estar bien. Ahora el amor de Dios. El amor de Dios, no sé si me pueden entender los que nos están mirando, Dios da a su Hijo no para que gobierne el mundo, no para que sea rico en la tierra, sino para salvarnos a nosotros, viles pecadores. Y lo entregó para sufrir en una cruz y cargar el pecado sobre Él, para que Él sea el remedio, como vos contaste allí en Isaías 45:22, mírenme a mí y sean salvos hasta los confines de la tierra. Miremos a Jesús y seamos salvos en este tiempo. Pero Emilio, ¿cómo tenemos que mirar? ¿Qué clase de mirada tengo que tener hacia Jesús? Y tiene que ser una mirada con fe, pastor, porque si hacemos esa reflexión hacia la serpiente, no fue tanto el objeto en sí, sino el creer en la palabra que había sido de parte dada de Dios, había sido dada por Dios, que Moisés la transmite, y tuvieron fe en esa palabra, y actuaron, miraron a la serpiente y obró un milagro. Hoy por hoy también nos acerca la fe a Jesús, porque es el único método en el que podemos ser salvos, teniendo fe que Cristo allí en la cruz cargó con nuestros pecados. Porque a veces, pastor, surge que la gente dice, no, yo creo en Jesús, yo tengo a Jesús, lo tengo en una estatua, lo tengo o en una cruz, y yo hago oraciones o rezos, pero podemos ver que hay un desvío en la mirada. El método es a través de la fe. No es mirar el objeto. Y no mirar el objeto. Claro, de mirar realmente al Señor, porque era un simbolismo, así como la serpiente estaban matando, ¿no?, por el veneno a los israelitas. Miren a la serpiente que levanta Dios, ¿no?, que estaba el remedio. Ahora, a la humanidad lo está matando el pecado. Miren a Jesús, que dice que vino en apariencia de hombre de pecado, pero no pecó. Él cargó el pecado, fue tentado en todo, pero no pecó en su vida, pero en la cruz Él cargó allí el pecado. Creo que en Segunda de Reyes hay una palabra donde esa serpiente, lo que vos estás hablando, que edificó allí Moisés, la dejaron los israelitas como un símbolo donde después se volvieron idólatras. Sí, en el reinado de Ezequías, centenares de años después de ese hecho que usted contaba, pastor, esa serpiente de bronce se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4, dice de Ezequías que él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque estaba llevando a la idolatría al pueblo. No era la serpiente, era la palabra de Dios que había dado, el instrumento que usó ahí para que podamos entender hoy lo que Jesús dijo. Así como la serpiente fue levantada, es necesario que el Hijo de Dios sea levantado. No solamente hasta la cruz, porque resucitó el Señor, y los que fueron a Jerusalén saben que le muestran la tumba, y la tumba es la única tumba que está vacía. Pero suficiente con los métodos modernos hoy, que si quisieran pudieran encontrar el cuerpo, pero el cuerpo no está. Suficiente como para que toda la humanidad se vuelva al Señor. Mírenme a mí, dijo Jesús, y sean salvos hasta los confines de la tierra. Como dice la palabra de Dios, ¿no? Justo a mirar a Cristo por la fe, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Nuestra fe no es hacia un objeto, como recién decíamos, o en algo pasajero, sino que es en el autor de la vida y en el consumador de nuestra fe. Es en Cristo mismo en quien nosotros debemos poner la mirada para alcanzar la salvación. Cada uno de nosotros necesita mirar a Cristo imperiosamente y totalmente y necesariamente para alcanzar la salvación de nuestras almas, y a eso es lo que nos estamos remitiendo en este programa, ¿no? De mirar a Cristo y poder alcanzar la salvación de nuestras almas, y que todos los que lo están viendo lo podamos entender. Es que Cristo es por todos y Cristo es para todos. El intelectual, la persona que no pudo prepararse, el que está bien económicamente, el que está quizás en pobreza. Cristo es para todos. Lo que sí que Cristo nos levanta, ¿no?, de la pobreza, te bendice, te ayuda, nos da fuerza. Cuando uno viene a Cristo, viene y Cristo lo recibe. Vengan a mí, los cargados y trabajados, y yo los haré descansar del ser. De la manera que uno está, tiene que ir a Cristo. Y después Cristo nos va levantando, nos va ayudando y nos va bendiciendo. Como decían ustedes,
el instrumento, esa serpiente, hicieron imagen, tenían la serpiente y después la adoraron. Y el rey Ezequías, que dice que hizo lo recto delante de Dios, borró ese símbolo de idolatría. No es la serpiente, es Dios. Y hoy podemos decir, mucha gente cree en Jesús, pero quizás tiene allí la imagen, ¿no? Y no es la imagen, porque Dios dice que no hay que hacerse imagen ni semejanza de nada para adorarle. No es la imagen, es Dios al que hay que adorarle, ¿eh? Es Dios a quien hay que adorarle. Cristo dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nos queda poco tiempo, estos 30 segundos finales queremos llevarte a Jesús. Ahí donde estás, mira a Jesús, mira la cruz. Y Él lo sacó de la cruz, resucitó y ahora está a la diestra de Dios, en el lugar más alto. Hasta allí lo levantó. Arriba de Jesús no hay nadie. Él es el soberano de todo el universo. ¿Querés recibirlo en tu corazón? ¿Lo estás mirando a Él? Quizás estás moribundo por el pecado, por la enfermedad, por el dolor, pero podés mirar a Jesús por la fe. Él te va a ayudar y Él te va a salvar. Ahí donde estás, decía así: Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona todos mis pecados porque me arrepiento de ellos y te miro a ti con fe. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Amén y amén. Que Dios te bendiga mucho. Gracias, pastores, por estar nuevamente en este programa. Dios les bendiga. Cielo tu poder, Adonai, Adonai, toda creación se postrará, Adonai, Adonai, solo a ti, Señor.